tenemos por delante una sesión que espero que sea bien interesante. Vamos a estar recorriendo el mundo de la inteligencia artificial y cómo esto conecta con la gestión de las experiencias. Y es que es un tema que ya os anticipábamos cuando hablábamos al principio del año, en nuestra sesión de tendencias del año, que iba a ser un tema que iba a estar en las agendas, iba a estar en la mente de todos durante este año y bueno, pues también queremos aportar nuestro granito de arena, pues pasando más allá del hype para trabajar sobre él y ver de qué maneras podemos aplicarlo, podemos aprovecharlo y podemos ponerlo en valor en diferentes contextos profesionales, pero muy especialmente vinculado a la gestión de experiencias. Por los nombres que estoy viendo, que estáis conectados, muchos de vosotros ya me conoceréis. Aquí me tenéis trajeado y elegante. Soy Pablo Fiestas, responsable de operaciones y innovación para el equipo corporativo de IZO. Y además de estar a cargo de las metodologías que lanzamos y que desarrollamos en todo el grupo, soy un ferviente apasionado de todas estas novedades que hacen cambiar el mundo de la gestión de experiencias y pues para mí es un placer poder compartir este espacio con todos vosotros para abrir puertas y para identificar esos nuevos espacios que podemos estar explorando, trabajando en el maravilloso mundo de la gestión de las experiencias. Y bueno, pues si vamos a hablar de inteligencia artificial, yo creo que hay algo que tenemos claro y es que la inteligencia artificial ya está aquí. Y yo, la verdad, hay un momento en donde antes o después, con cualquier gran cambio que se produce, pues me viene a la mente estos dos personajes que son Pinky y Cerebro. No sé si os acordáis de Pinky y Cerebro, pero había algo que trataban de hacer todos los días, que era conquistar el mundo. Y yo no me he podido contener y tuve que preguntarle a una inteligencia artificial cuándo va a ser ese momento en donde la inteligencia artificial va a conquistar el mundo. Esta es la respuesta que me ha dado. La primera respuesta o la primera parte de la respuesta en realidad. Y es interesante, pero me gustaría destacar algunas cosas. Y es que nos dice efectivamente que como modelo de lenguaje no puede predecir el futuro y dice con certeza absoluta. A mí me llama la atención, ¿no? Porque dice, no puedo predecir el futuro con certeza absoluta. ¿Qué me estás queriendo decir? O sea, que puedes predecir el futuro, aunque no sea de una forma absolutamente cierta, lo puedes predecir con un 90%, un 95% de fiabilidad, ya me parecería mucho. Me sorprende que la inteligencia artificial me esté dando este tipo de respuestas, ¿no? Aunque luego no sé si me tranquiliza o no me tranquiliza que me diga que la propia inteligencia artificial no tiene un objetivo inherente de conquistar el mundo. Me saltan algunas alarmas, pues porque no es un objetivo inherente a sí mismo, quiere decir que es un objetivo que podría venir de fuera, que podría ser establecido, no es algo que tiene en su rutina habitual, pero podría tenerlo. No sé si esto me intranquiliza un poco, pero bueno, no pasa nada. El caso es que esta respuesta es más o menos adecuada. El problema es que ChatGPT, cuando le hice esta pregunta, siguió contestando y me dijo, sin embargo, hmm, sin embargo, o sea, que te empiecen a contar una explicación con un sin embargo, quiere decir que a lo mejor todo lo que te ha dicho antes no era del todo cierto. El caso es que nos dice que, sin embargo, es posible que la inteligencia artificial se vuelva cada vez más avanzada, se integre con con nuestras vidas de forma cotidiana en el futuro, ¿no? Y el caso es que dice que, claro, a medida que la tecnología avanza, la inteligencia artificial pues podría desempeñar un papel cada vez más importante en la toma de decisiones, ¿no? Y en la automatización de procesos. Y creo que esto en realidad está en el corazón de lo que podemos y de lo que realmente podemos trabajar en el ámbito de la inteligencia artificial cuando la aplicamos a la gestión de experiencias, ¿no? O por lo menos en el momento actual en el que nos encontramos, porque sí es cierto que este panorama probablemente cambie en un horizonte de 5 años, ¿no? Pero en el momento en donde nos encontramos, el corazón o las aportaciones principales en las que se dirige las aportaciones de una inteligencia artificial están en este elemento, en
ayudar a la toma de decisiones o asistir a la misma, ¿no? El caso es que luego no se pudo quedar ahí y me siguió contestando. Dice, no pasa nada a pesar de esto. Es importante destacar que una inteligencia artificial debe ser diseñada y programada por humanos responsables y éticos. Y aquí me vuelven a saltar las alarmas, lo cual pues quiere decir que, por un lado, está haciendo un descargo de responsabilidad. Dice, si me vuelvo malvado y termino conquistando el mundo, que sepas que no es porque yo quería hacerlo, es porque hubo un humano que no fue suficientemente responsable y me programó para conquistar el mundo. Eso ya sí que me deja muchísimo más tranquilo. No, el caso es que nos dice que las decisiones tomadas por la inteligencia artificial no deben ser consideradas como absolutas, sino como una guía que puede ser utilizada para tomar decisiones informadas. Y aquí es en donde tenemos que darle el uso apropiado a la herramienta. Y aquí forma parte de una responsabilidad que nosotros tenemos como usuarios, consumidores de la información que proporcionan, y es ubicar esta información en el lugar apropiado y que, como nos está diciendo este concepto de toma de decisiones informadas, es decir, que no esté basada en, que las decisiones que tomamos no estén basadas en corazonadas, no estén basadas en intuición, sino que esté basada en hechos, datos o información. Es aquí donde viene el concepto de decisiones informadas. Y debería, si quiero tomar decisiones en donde reduzca el riesgo de fracaso de los outputs que se producen como consecuencia, debería tener la responsabilidad de soportar estas decisiones en varias fuentes de información. La inteligencia artificial pues me va a facilitar y me va a ayudar a ello, pero no puede ser la respuesta a todo esto. En cualquiera de los casos, y alguno de vosotros sé que estuvisteis en aquel webinar de tendencias que estuvimos compartiendo con vosotros en enero junto con Reca Baraz, recordáis un pequeño recorte digital de periódico de una noticia que tiene ya algunos años, que por cierto, si queréis revisitar aquel webinar de tendencias de 2020, para 2023, pues lo tenéis colgado en nuestro canal de YouTube. Pues había un profesor universitario que nos decía que la inteligencia artificial viene y podría borrarnos a todos de la faz de la Tierra si no somos suficientemente cuidadosos. Borrarnos de la faz de la Tierra. Esto nos lo decía en 2016. Yo de momento estoy tranquilo sabiendo que han pasado unos cuantos años y aquí seguimos. Todavía no hemos llegado a ese punto de no retorno, pero yo de todos modos no me quedo suficientemente tranquilo y también le pregunté a una inteligencia artificial cuáles eran las inteligencias artificiales más malvadas y malignas que han existido, y lo primero que me dijo fue Terminator. Terminator, desde luego, da miedo. Y sí que, desde luego, pues si nos encontramos con inteligencias artificiales que terminan convirtiéndose en Terminator, lo llamamos crudo. Pero también me habla de Matrix, ese futuro post-apocalíptico en donde no somos más que alimento para las máquinas. Es terrible. Lo que sí que me mató por completo es cuando me dijo que era súper malvada la inteligencia artificial de Her, pues porque al final a este pobre hombre lo ató por los sentimientos. No lo tuvo como alimento de máquinas, no, ni tan siquiera murió por el acero, ¿no? Estaba ahí sufriendo por los sentimientos. Cuidado, cuidado, porque las inteligencias artificiales podrían llegar a ser muy malvadas. El caso es que a raíz de esto, el MIT hizo una investigación con las personas o sí, con líderes de pensamiento y profesionales que por aquel entonces ya llevaban años trabajando en inteligencias artificiales, y les preguntaron cuándo va a llegar una superinteligencia. Una superinteligencia entendida como esta máquina con capacidades de razonamiento, pensamiento creativo, pensamiento social y lineal mucho más avanzados de los que somos capaces de desarrollar los humanos. Es decir, ¿cuándo habrá una máquina que supere las capacidades humanas en cualquiera de los sentidos? Y antes de mostraros los resultados, me gustaría lanzaros esta pregunta a vosotros. Pues debería haber salido aquí un pop-up para que votéis vuestra respuesta de cuándo alcanzaremos la superinteligencia, ese intelecto más inteligente que los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos,
incluida la creatividad científica, la sabiduría general y las habilidades sociales. Y vamos a ver cómo contrastamos pues, vuestras respuestas con las respuestas de este panel de expertos que citó al MIT, que citó el MIT de la Asociación Americana de Inteligencia Artificial. Creo que todavía están entrando por ahí votos. Muy bien. Tenemos, bueno, prácticamente todo el... Más de la mitad pues habéis votado actualmente. Buenísimo. 65% y subiendo. Voy a esperar ahí un poquito más. Unos cuantos segundos más. Ahí vamos por el 70% de los participantes. Fijaros ahí en el pop-up para contestar a la pregunta de cuándo alcanzaremos la superinteligencia. Bueno, tenemos ya más de un 75% de participantes que han votado. Voy a pulsar aquí finalizar votación y veréis los resultados. Bueno, tenemos un 27% que lo ve bastante negro y dice que lo alcanzaremos en los próximos 3 años. Un 39% de la audiencia nos dice que entre 3 y 18 años, un 9% que más de 18 años y un 25% nos dice que nunca alcanzaremos esta superinteligencia. Bueno, no sé si es porque ha cambiado el escenario, porque tenemos que preguntarles a expertos, porque han evolucionado las cosas de una manera radical a como ha venido ocurriendo, pero quería contrastar estos resultados que estáis viendo con el resultado de estos panelistas, de este panel de expertos de la Asociación Americana de Inteligencia Artificial. Y esto siendo que fue un estudio, un análisis que se hizo en 2016, por ahí para tratar de corresponder las fechas, pues por eso veis que en nuestra votación pues habla de los próximos 3 años o 3 a 18 para cuadrarlo con los próximos 10 años que nos marcaba cuando se hizo el estudio. En 2016 nadie consideraba que ninguna superinteligencia se produciría o alcanzaríamos la superinteligencia en 10 años, es decir, para 2026, en los próximos 3 años. Aunque nosotros no lo tenemos tan claro por lo que estoy viendo por los resultados de la votación. Hay unos pocos, un 7% que hablaba de los 10 a 25 próximos años y la gran mayoría nos decía que en realidad necesitamos 25 años o más de 18 años, si lo movemos al punto en el que nos encontramos, para llegar a ese punto, ¿no? Esto lo que nos quiere decir de alguna manera es que queda mucho camino todavía por andar, que la inteligencia artificial apenas ha dado 3 pasos y que las capacidades que puede llegar a desarrollar pues son mucho mayores a las que estamos viendo. Pero claro, también estamos recibiendo continuamente una cantidad enorme de estímulos, de impactos, de noticias. Todas las semanas hay noticias acerca de inteligencias artificiales, que si ahora Elon Musk, que si ahora Google lanza, que si ahora el buscador de Microsoft, que si ahora en Office, que si ahora Cortana, que si... Y esto, pues al final lo que hace es que hay un hype, hay pues un discurso que se ha socializado, se ha viralizado de una manera muy potente. Y esto que estáis viendo aquí es el análisis que está extraído de Google Trends para el término de inteligencia artificial, en donde vemos cómo en los últimos 5 años ha habido, pues sí, pues ciertas búsquedas, menciones y trabajos sobre razonablemente estables sobre inteligencia artificial hasta que de repente en un momento empezó a despuntar y hubo un gran repunte en diciembre, a finales del año pasado, que obedece al momento en donde se lanzó ChatGPT de una manera abierta y para el público. Y después de ese hype inicial y caída, pues empezaron a caer pues una noticia detrás de otra y es lo que está haciendo pues que estemos en ese ascendente y que muy probablemente si esto lo miramos cuando finalice el año, tan solo estamos a una fracción de todo ese volumen que puede estar ocurriendo. Pero hay algo que me parece llamativo, importante y que quiero resaltar y compartir, y es que estamos viviendo un hype alrededor de la inteligencia artificial. Y hay algo, un dato demoledor, y es
cuánto tiempo han tomado o han necesitado diferentes compañías en alcanzar 100 millones de usuarios. Para que tengamos un orden de magnitud, Netflix ha necesitado 10 años para conseguir tener 100 millones de usuarios. Gmail y Twitter necesitaron 5 años. Instagram necesitó 2 años y medio. TikTok, que ya consideramos que era un fenómeno viral, tardó 9 meses. Pero ChatGPT o OpenAI, que es la compañía dueña de ChatGPT, solo necesitó 60 días para alcanzar 100 millones de usuarios. Esta explosividad en su difusión, en su uso, pues claro, ha hecho que se convirtiera en algo cotidiano, ha hecho que se convirtiera el hablar o el usar una inteligencia artificial, de repente, pues no ha sido algo solo de películas de ciencia ficción, sino algo con lo que tú o yo o cualquiera de los que estamos en esta sesión podíamos interactuar. Esto es un fenómeno que es importantísimo. Lo que en realidad tenemos detrás de esto es que estamos viviendo la democratización de la inteligencia artificial. Quiere decir que se ha abierto el acceso de una manera masiva, de una manera generalizada, y cualquier persona tiene acceso a una inteligencia artificial, ya sea para jugar o ya sea para trabajar. Y los usos que podemos darles son virtualmente infinitos, ya sea porque necesitamos desarrollar una creatividad o porque solo queremos pasar un rato. Podemos pedirle a una inteligencia artificial que nos haga una foto de un cachorrito con gafas de sol y escuchando música con auriculares. Estos son resultados de inteligencias artificiales basadas en imagen en tres, las tres más populares, y que todas ellas son accesibles de forma gratuita o pagando pues, cantidades pues, muy pequeñas, ¿no? Y que nos permiten pues, llegar a construir o llegar a desarrollar cosas como esto, ¿no? Que es entrañable, es bonito, muy probablemente no tiene un propósito de negocio como tal, salvo que quieras vender o desarrollar estas creatividades, ¿no? Pero claro, si lo llevamos al mundo empresarial, al mundo profesional, pues claro que tenemos aplicaciones que podemos darle. Y si quieres visualizar o crear, pues cómo sería la colaboración entre Patagonia e IKEA, pues una inteligencia artificial puede de una manera muy rápida darte opciones, darte resultados de creatividades donde estamos viendo paletas de colores, texturas, entornos que son perfectamente aplicables a la imagen y a los productos, tanto de Patagonia como de IKEA, ¿no? Y esto pues tiene un impacto muy fuerte en las industrias creativas, sin ningún lugar a dudas. Ahora, aterricemos un poco más, porque inteligencia artificial puede ser muchas cosas. Gartner, sabéis que traza esta curva de hype. La curva de hype nos describe el ciclo de crecimiento y de desarrollo de diferentes tecnologías y productos. Y lo que nos dice es que todas las tecnologías atraviesan 5 fases. Una etapa inicial de lanzamiento, una etapa en donde se generan un boom de expectativas, donde creemos que estas tecnologías van a cambiar el mundo, la forma de ser de las personas, la forma en la que hacemos las cosas, y alcanzamos el que se denomina el pico de las expectativas sobredimensionadas, hasta que caemos y nos damos cuenta en que todo eso que pensábamos que iban a hacer en realidad no es para tanto, hace tan solo una fracción de todo aquello y caemos al abismo de la desilusión. Poco a poco las tecnologías siguen madurando, siguen evolucionando, y mientras van haciéndolo, van atravesando la rampa de la consolidación hasta que llegan a la meseta de la productividad. Y Gartner, pues para diferentes categorías de tecnología, pues desarrolla estos mapas en donde ubica las diferentes capacidades o tecnologías, en este caso o en este ejemplo de inteligencia artificial, y nos detalla durante cuánto tiempo va a requerir para pasar por todo este ciclo, ¿no? Por ejemplo, en los vehículos autónomos ya estamos en el abismo de la desilusión. Llevábamos tiempo hablando de vehículos autónomos, y ya es algo en donde hemos visto las capacidades que tienen, ¿no? Pues un vehículo autónomo, pues un vehículo que puede aparcar solo, y pues está bien que tu coche aparque solo, pero bueno, vale, ya no tiene más. O vemos pues cómo están
lugares como en California, con la conducción autónoma y los grados de libertad, también vemos los accidentes, o sea, vemos que hay cosas que se están trabajando, se están mejorando, pero que todavía tienen que atravesar o tenemos que pasar unos cuantos años para que todo esto se generalice. De hecho, para los vehículos autónomos nos dicen que para llegar a la meseta de la productividad todavía necesitamos 10 años, ¿no? Pero claro, pues hay muchos elementos diferentes o componentes de la inteligencia artificial y podemos hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial centrada en datos. Es decir, que es una inteligencia artificial la que es capaz de generar datos sintéticos a partir de muestreos, a partir de datos reales, pero que, por ejemplo, en nuestro uso empresarial podría ayudarnos despersonalizando información concreta y sensible o de carácter personal. También nos habla de las inteligencias centradas en modelos, por ejemplo, los modelos causales, donde tienes una herramienta que es capaz de predecir las consecuencias de tomar determinadas decisiones. O, por ejemplo, aquí en el ámbito de la ingeniería, pues puedes estar prediciendo cuál es la fricción, la resistencia al aire de un vehículo o de un coche de Fórmula 1 antes de ni tan siquiera generar la primera maqueta, ¿no? Y lo haces con estas capacidades. Luego podemos hablar de la inteligencia artificial centrada en aplicaciones, centrada en la inteligencia, en la ingeniería, en la toma de decisiones, en proporcionar servicios en la nube de la manera adecuada, distribuyendo los recursos de la forma más apropiada. Podemos hablar de la robótica, y robots inteligentes. Podemos hablar de el procesado de lenguaje natural. Esto es una aplicación concreta, igual que los vehículos autónomos o la visión por ordenador. Y la inteligencia centrada en las personas, que tiene una serie de componentes que son muy interesantes, que todavía pues, hace falta pues, que pasemos 5 o 10 años para que se consoliden, que al final nos habla de todos estos ámbitos en donde hablamos de la sustitución de las decisiones humanas por decisiones tomadas por máquinas y ver cómo se pueden tomar buenas o malas decisiones, es decir, emitir juicios sobre el resultado de estas decisiones y valorarlos sobre una tolerancia al riesgo, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo puedes llevar a diferentes ámbitos, como un ámbito empresarial, un ámbito social, a hablar de transparencia, de justicia, de sesgos, de ética, ¿no? Y son pues otros espacios que los que se viene trabajando. Pues hay algunos casos también muy sonados, ¿no? de inteligencias artificiales usadas para asistir en la toma de decisiones de jueces y los sesgos que estos tienen derivados de los datos con los cuales se han nutrido y que por tanto pues genera una predisposición, por ejemplo, a proponer condenar a personas de color por una serie de sesgos en su creación, ¿no? Entonces, bueno, estos son elementos que también se trabajan desde esa inteligencia artificial centrada en las personas. Ahora, vamos a ir reconduciendo todo esto hacia el ámbito en particular de la experiencia, y es que podemos decir que en apenas unos pocos años, el 90% de las nuevas aplicaciones empresariales incluirán funcionalidades de inteligencia artificial, según Google en uno de los estudios que ha publicado recientemente sobre esta materia. Y esto tiene que ver con esa democratización. O sea, si es algo que está disponible a nivel de consumo masivo, podríamos decir, a cualquier persona, a cualquier usuario, ¿por qué las aplicaciones empresariales no van a disponer de esto también? Y claro, esto en el momento en el que tengamos una inteligencia artificial integrada dentro de la suite de ofimática de Office, pues es que va a ser muy cotidiano y va a ser muy raro que nos planteemos por qué no hay una inteligencia artificial en cualquiera de las aplicaciones o herramientas que estemos usando en nuestro día a día en el desarrollo de nuestro trabajo. Claro,
Luego esto puede tener concreciones muy específicas para distintas industrias y las que vemos que son más cercanas y que están más próximas a realizarse son cuestiones como estas y son usos muy específicos para según qué industrias. Dentro del mundo de retail, pues nos vamos a encontrar con que va a ser muy fácil que los clientes reciban recomendaciones personalizadas basadas en no solamente lo que has comprado en el pasado, sino también otros patrones y cosas que a lo mejor estábamos más o menos acostumbrados a que Amazon nos dijera cosas que me podrían gustar a partir de cosas que he estado explorando, eh, pues lo vamos a poder llevar a muchísimos otros ámbitos y en muchísimas otras dimensiones. También, pues para cuestiones de logística y de inventario, poder anticipar cuáles son los productos que se van a vender y los que no, dónde tengo que desplazar las mercancías para estar adecuadamente aprovisionado y con esto pues poder gestionar la disponibilidad. Y también poder predecir el abandono de mis clientes, poder identificar señales que serían muy complicadas de analizar utilizando cualquier otro tipo de algoritmos para poder avisarme de que tengo clientes que van a abandonarme y que por tanto, puedo iniciar o debería poder arrancar acciones personalizadas para mitigar o para evitar que eso se esté produciendo. Dentro del mundo de los servicios financieros y de seguros, también nos vamos a encontrar recomendaciones personalizadas, tal vez dirigidas en una dirección un poquito distinta, ¿no? Recomendaciones de inversión, recomendaciones de riesgo, recomendaciones sobre mmm, características de las pólizas de seguros que estoy contratando. Son también, bueno, pues un ámbito muy fácil y que de hecho pues nos estamos encontrando que ya empieza a estar extendido dentro del mundo, pues digamos, más fintech o segurtech, ¿no? El análisis documental es una parte importante en determinados momentos o determinados procesos, en ocasiones para el análisis de riesgo, en otras ocasiones o en otros contextos, otros mercados como un soporte de requerimiento legal y estos análisis documentales para ayudar a tomas de decisiones, por ejemplo, decisiones de riesgo, pues son elementos que se están incorporando. Y también, por supuesto, detección de fraude, poder identificar de una manera pues más precisa o de una manera más generalizada cuándo podría estar produciéndose algún tipo de comportamiento vinculado a fraude. O en un sector como por ejemplo las telecomunicaciones. Los chatbots llevan mucho tiempo entre nosotros, pero también hemos vivido chatbots que nos hacen que nos tiremos de los pelos porque no terminan de entendernos o hacer lo que nos gustaría y al final son un paso por el cual tengo que atravesar antes de llegar a alguien que realmente me resuelva y lo que hace es que me incrementa el esfuerzo en lugar de hacerme la vida fácil. En la medida que las inteligencias artificiales y por ejemplo aquí las capacidades generativas de ChatGPT, pues una aplicación muy clara de esas inteligencias artificiales de esta categoría, pues nos permite trabajar en generar resoluciones o resolver, digamos, en un primer contacto en el chat sin necesidad de escalar a agentes. O también, pues, ayudarme a optimizar el trabajo de los agentes, ya sea entregando coaching o identificando cómo puedo trabajar adecuadamente los skills o cómo puedo gestionar mejor pues, mi plataforma en un contexto complejo. Y aquí, pues me gustaría que pudiéramos recorrer pues, una serie de aplicaciones específicas y concretas en el ámbito de la experiencia de cliente. La primera de ellas es que la inteligencia artificial está redefiniendo los límites de la voz del cliente. Como sabéis, nosotros somos fans, somos activos promotores de la gestión de la voz del cliente como parte de un sistema que nos permite gestionar la relación con el cliente. Pero los programas de voz del cliente, podríamos decir tradicionales, están basados en el envío y la recepción de encuestas. Incluso podemos construir toda una sistemática a su alrededor donde contamos con elementos de gestión a lo largo de toda la organización, donde hacemos una gestión en tiempo real. Pero aún así,
tenemos una limitación y es que seguimos sin poder capturar la voz silenciosa de los clientes. Es aquí donde entran las capacidades y las inteligencias artificiales para permitirnos llegar no a los clientes que deciden contestarnos una pieza de feedback, sino llegar potencialmente a cualquiera de mis clientes con cualquiera de las interacciones que yo esté teniendo con ellos. Por ejemplo, la solución de VoiceIQ que proporciona Qualtrics es una solución que en lugar de necesitar una encuesta post-interacción después del call center, lo que hace es que analiza toda la interacción que has tenido y a partir de ahí hace un análisis y una detección semántica. Identifica qué temas se han tratado, identifica cuál es el esfuerzo que has vivido, identifica le pone una nota. Identifica cuáles son los elementos emocionales o los outputs emocionales del cliente, incluso intenciones que tenga el cliente o comportamientos que está proponiendo, planteando hacer el cliente como consecuencia de la interacción que acaba de vivir. Y esto, pues, es una capacidad potentísima para generar, por ejemplo, acciones de close the loop sin que el cliente ni tan siquiera llegue a contestar una encuesta, porque puedo detectar que hay suficientes indicios y parámetros como para estar considerando que necesito hacer un cierre de ciclo con determinados clientes. O, por ejemplo, la solución de XM Discover es una solución que está dirigida a poder analizar todo el feedback no estructurado, que ya sea los campos abiertos de las encuestas, ya sean conversaciones enteras que estás teniendo a través del chat, de WhatsApp, sean los comentarios en redes sociales, sean las llamadas de call center, cualquier fuente o cualquier interacción es válida para ser analizada a través del procesamiento del lenguaje natural y poder generar categorizaciones semánticas, poder ayudar a negocio para saber de qué se está hablando realmente en las interacciones y poder hacer o una gestión agregada o una gestión individualizada. Esto, pues, sin duda lo que está permitiendo es alcanzar o lograr que tu programa de voz de cliente no se quede limitado a la tasa de respuesta de las encuestas que estás enviando, donde no tienes ningún problema de saturación a los clientes y no tengas que poner reglas de cuarentena, porque cualquier interacción puede ser analizada y no vas a estar molestando al cliente. Y donde potencialmente, pues, puedes llegar a lugares en donde no podías llegar con un programa de voz de cliente tradicional. Y esto, pues, está basado en capacidades de inteligencia artificial de una manera, muy profunda. La segunda de 4 grandes aplicaciones que estamos revisando en el día de hoy tiene que ver con el análisis de journeys individualizados de cliente. Una de las cosas que podemos hacer en el mundo digital, por ejemplo, es el de poder tener unas analíticas y unos journeys, unos sunkeys que nos dicen por dónde navega el flujo de interacciones. Pero cuando a esto le añadimos una inteligencia artificial, empezamos a tener información que va más allá. Por ejemplo, para conocer lo que podemos llamar struggle points, cuando hay situaciones que generan un problema en la navegación, la experiencia del usuario. Cuando intento cerrar la ventanita de las cookies, no puedo cuando estoy haciéndolo desde un teléfono Android con estas características. Bueno, pues esto lo puede detectar la inteligencia artificial de Glassbox, que es una herramienta, una solución pensada para el análisis del comportamiento digital. Y aquí nuevamente, o sea, no necesitas el feedback, sino que a través de lo que denominamos session recording, en donde puedes incluso replicar y ver las cosas tal como las estaba viendo el cliente en su navegación, puedes ver todo el camino de interacción, cómo se ha estado comportando paso a paso y no simplemente en un gráfico que te dice estuve en esta ventana y luego pasó a esta otra ventana. La parte interesante es que la inteligencia artificial que hay detrás de esto, pues nos ayuda a identificar o a detectar problemas de una manera temprana. No te necesito generar
o estar pendiente de determinados reportes o KPIs, sino que puedo, de una manera razonablemente sencilla, detectar problemas potenciales, ya estén ocurriendo desde un lado técnico, desde el lado de los servidores, o estén ocurriendo del lado del usuario, y estén ocurriendo bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, el uso o la navegación con un determinado tipo de navegador o con un determinado tipo de dispositivo, o cuestiones que en realidad tienen que ver con cómo se diseñó la experiencia, y que por tanto van a dar feedback y van a dar un input importante a los equipos de experiencia digital para poder rediseñar esas experiencias, y si estuvieran ocurriendo cosas que tienen que ser atajadas de una forma rápida, pues poder identificarlo y poder trabajarlo. La tercera de las aplicaciones que me gustaría compartir con vosotros es que la inteligencia artificial está haciendo sencilla la gestión del contact center. Y lo puede hacer de tres formas distintas. Y estos son aplicaciones específicas de XM Discover, en donde por ejemplo, uno de los usos más interesantes o más importantes es el de generar un resumen automático de llamadas. Y esto incluye la tipificación automática de llamadas. O sea, durante cuánto tiempo te tienes que dedicar en cada una de las interacciones de call center a hacer un resumen de la llamada o a generar una tipificación. Sabemos que en el contact center cada segundo que tienes que dedicar a hacer una gestión de este tipo, cuando lo multiplicas por un volumen de miles de interacciones diarias, pues puede llegar a tener un coste muy fuerte. Si tienes una inteligencia artificial que escucha, interpreta la conversación y es capaz de resumir qué es lo que acaba de suceder, estás liberando a los agentes de tiempo que pueden dedicar a otra cosa. Por ejemplo, atender al siguiente cliente. Y esto tiene un impacto que se puede medir en millones de dólares en operaciones que no necesariamente sean demasiado grandes. También la asistencia a agentes en tiempo real. O sea, mientras estás teniendo una conversación con el cliente, la inteligencia artificial está interpretando qué es lo que está sucediendo y hace recomendaciones de qué es lo que podría o debería estar haciendo como agente a partir de el análisis de la conversación que está teniendo lugar. Y esto ocurre en tiempo real. Es decir, estamos hablando de una solución que no se queda en hacer un análisis posterior o postinteracción. Estamos hablando de incorporar capacidades al mismo momento en donde están teniendo lugar las interacciones. De esta manera, contribuimos a la transformación de las experiencias y, como veíamos, no solamente desde el programa de voz de cliente una vez que ya han finalizado las interacciones, sino en el mismo momento en el que están teniendo lugar, en tiempo real y durante la interacción. El tercero de los elementos en donde la inteligencia artificial está cambiando y transformando los contact centers es en el aseguramiento de calidad. Puedes, en lugar de trabajar sobre un muestreo, trabajar sobre la totalidad de las interacciones, y al mismo tiempo que estás capturando insights o estás descubriendo o teniendo análisis interesantes acerca de la experiencia, puedes hacer una valoración y una evaluación de los agentes aplicando modelos de quality assurance y de quality management, donde puedes identificar cuándo los agentes realizan determinados comportamientos, siguen determinados procedimientos y determinados protocolos. Por supuesto que puede seguir siendo interesante hacer una escucha de precisión o un monitoreo de precisión para poder indagar de una manera consultiva qué es lo que hay más allá. Pero desde luego es una manera en donde puedes trabajar desde un gran volumen de interacciones y a partir de esto pues poder generar un sistema o un modelo de coaching, de entrenamiento, de aprendizaje, de gestión, incluso de reconocimiento a los agentes, ¿no? Con lo cual también estamos viendo que las inteligencias artificiales están incorporando estas capacidades en el mundo del contact center. El cuarto y último de las
principales aplicaciones que estamos viendo de la inteligencia artificial tiene que ver con la hiperpersonalización de la experiencia. Sabéis que desde IZO identificamos que estamos en un momento donde tenemos que ir más allá de la gestión de experiencias y hablamos del concepto de hyper experience. Bueno, pues la suma de inteligencia artificial y personalización nos permite llegar a este concepto de hiperpersonalización. Los que me conocéis, me habréis oído muy probablemente hablar de este caso que aunque tiene un poco de tiempo, sigue siendo vigente y me parece súper impactante. No sé si habéis visto Stranger Things. Si no lo habéis visto, súper recomendado. Está súper recomendada esta serie, muy especialmente las primeras temporadas. Pero es interesante porque la gente de producto de Netflix hace unos años, fue un poco como antes de la pandemia, publicaba un artículo en donde lo que decía es que de todos los millones de usuarios que tienen Netflix alrededor del mundo, tan solo un 1% ven lo mismo en la pantalla de inicio nada más arrancar la aplicación. Es decir, que la combinación de cuál es el show o la película o la serie que aparece en la carátula principal, cuáles son los contenidos de cada uno de los carruseles, cuáles son cada uno de los contenidos que aparece dentro de cada carrusel. Y no solamente eso, sino la carátula de cada uno de esos contenidos está tan personalizado que es muy, muy, muy difícil que te encuentres a dos personas en el mundo que hayan visto exactamente lo mismo, ¿no? Y esto lo hace pues porque detrás hay una inteligencia artificial que analiza tus clics, los unos y los ceros, analiza dónde haces clic y dónde no haces clic, dónde te quedas dedicando tiempo y dónde no dedicas tiempo, cuáles son las cosas que ves y las cosas que no ves. Y a partir de ahí pues es capaz de identificar que te deben gustar las películas de estas que tenían la magia de los 80, esas que, sabéis las que os digo, ¿no? Regreso al futuro, Indiana Jones, los Goonies, este tipo de películas. Y si tú eres uno de esos, pues entonces esta serie te está invitando a que la veas con la carátula que aparece aquí en el centro a la derecha, con los amigos vestidos de cazafantasmas. Y si te gustan las películas de terror, de ese terror psicológico intenso, pues igual te pone la carátula de arriba a la izquierda. Y si te gustan las películas de Stephen King, la de abajo a la derecha. El caso es que en función de ese comportamiento es capaz de generar esta personalización hasta llegar a generar combinaciones que son completamente únicas. Estas capacidades, pues las vamos a empezar a ver en cada vez más espacios, en las cartas y los menús digitales que podemos ver en agregadores cuando vamos a pedir comida a domicilio. Lo vamos a empezar a ver en muchos otros espacios. Detrás de esto, y cuando queremos gestionar experiencias, hay tres conceptos que son importantes que tengamos presentes, que son Journey Mapping, Journey Analytics y Journey Orchestration. Esos tres conceptos tienen que ser, o sea, son maneras diferentes en las que gestionamos la relación con nuestros clientes. Si lo que queremos es entender el foco en las experiencias, pues sí, estamos hablando del Journey Mapping y esta es una herramienta muy potente de conocimiento y de transformación organizacional. Pero es una herramienta que es eminentemente conceptual. Es muy buena y es además, los que nos conocéis a IZO, es una herramienta que permite establecer los fundamentos de la disciplina de la gestión de experiencias. Pero si queremos apalancarnos en datos y empezar a trabajar no de una manera conceptual, sino de una manera donde conectamos con la data operativa, donde conectamos con resultados empíricos y muy específicos, pues es cuando empezamos a hablar de Journey Analytics. Ahora, podemos ir más allá de Journey Analytics y además empezar a tomar decisiones y actuar a partir de todo este conocimiento. Es ahí donde empezamos a hablar de Journey Orchestration. Hay herramientas que nos permiten generar todo este conocimiento. Por ejemplo, herramientas
como la que vemos en la izquierda de Génesis, donde podemos ver cuáles son los pasos reales que toma un cliente a través de cualquier combinación de canales. Después de recibir una factura, este volumen de clientes se va al móvil a hacer el pago, este volumen de clientes se va al call center, este volumen de clientes lo trata de hacer a través de la IVR, este volumen de clientes lo trata de hacer a través de la web. Y de todos los que inician esa interacción, podéis ver en rojo los que fallaron y no lo consiguieron, en amarillo los que tuvieron problemas y cómo van sucediéndose cada uno de los pasos de la secuencia y que luego pues termina desembocando en una encuesta, por ejemplo, de NPS. Claro, esto te da unas capacidades en donde tú puedes hacer un rewind y decir, vale, quiero ver los clientes que me pusieron un NPS negativo, o sea, me marcaron como detractores, quiero ver cuál es el camino por el que procedían. Y empiezas a detectar patrones y empiezas a ver cómo puedes generar o cambiar las experiencias a partir del análisis de los journeys. Pero claro, puede no ser suficiente y aquí a la derecha, por ejemplo, tienes el ejemplo de Xflow de Qualtrics, en donde empiezas a tomar decisiones y dices, vale, cuando tengo un cliente que está identificado y donde veo que está en riesgo de fuga, necesito hacer una acción donde voy a mandar este email con esta información y con estos contenidos. Y lo voy a hacer proactivamente y voy a hacerlo con un alto grado de personalización porque esa plantilla va a estar súper personalizada y voy a poder adaptar y generar una personalización masiva y actuar de una manera masiva sobre las experiencias que estamos viviendo. Al final, con todo esto, ya sea a través de la redefinición de los límites de la voz del cliente, a través del análisis de los journeys individualizados, a través de la gestión del contact center o a través de la personalización de la experiencia, la inteligencia artificial nos está permitiendo llegar a nuevos ámbitos y gestionar la experiencia de formas diferentes. En este sentido, creo que hay, bueno, y sabéis que para nosotros hay y os lo mencionaba anteriormente, un concepto core fundamental a todo esto, que es la gestión de la hiperexperiencia. Estamos en un momento donde tenemos que ir mucho más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Y la inteligencia artificial nos permite adquirir nuevos niveles en todas sus dimensiones. Nos permite trabajar en personalizar las experiencias como nunca antes lo habíamos conseguido. Nos permite tomar decisiones o nos asiste a tomar decisiones y a generar acciones automáticas basándonos en la tecnología. Pero también la inteligencia artificial nos asiste a comprender en la comprensión de qué es lo que está sucediendo para que sigamos trabajando en generar experiencias más humanas que nunca. Además de poder seguir poniendo el foco en cuestiones que sabemos desde la disciplina que son importantísimas, que es generar este impacto memorable. Y todo ello en un contexto donde estamos viendo que la velocidad del cambio es pasmosa. Y por eso pues necesitamos incorporar en nuestros equipos una capacidad de adaptación y poder identificar de qué manera vamos a incorporar la inteligencia artificial en nuestros modelos de gestión de experiencias. Entonces, bueno, hemos recorrido en la sesión de hoy muchas cosas, desde cómo las inteligencias artificiales se están planteando conquistar el mundo al momento hype en el que nos encontramos. Recordad que nos encontramos en este momento que estamos viviendo, que es la democratización de la inteligencia artificial, donde sabemos que en el ámbito empresarial lo cotidiano va a ser que cualquier aplicación y herramienta esté soportada en inteligencia artificial para asistirnos en la toma de decisiones y que en el ámbito específico de la experiencia de cliente está redefiniendo los límites y la manera en la que podemos realizar esta gestión de experiencias. Me gustaría, llegados a este punto, pues abrir dos espacios en paralelo. Uno es un espacio de preguntas y respuestas en donde, por favor, más que usar el chat, podéis usar el botón de preguntas y respuestas para lanzar las cuestiones que consideréis, que queráis. También me gustaría lanzar una segunda votación. Os saldrá ahí un pop-up y es si a alguno de vosotros les gustaría seguir profundizando en estas transformaciones y que podamos buscar espacios para conversar.
Si fuera así, pues podéis ahí preinscribiros y bueno, pues nos estaremos haciendo todo el mejor esfuerzo de nuestro lado para continuar la conversación en las próximas semanas con todos vosotros. Mientras tanto, me vuelvo a nuestro panel de preguntas y respuestas. Si tenéis por ahí preguntas que estéis lanzando por el chat, por favor, volcadlas a preguntas y respuestas y desde ahí pues le voy a estar dando seguimiento. Y pregunta, en primer lugar, Denise, ¿qué pasaría en el mundo del B2B? El B2B hay un elemento que estamos viendo y es que se está aplicando este concepto de la consumerización del B2B, en donde los aprendizajes o las dinámicas o los modos de gestión que vemos en el B2C se están exportando y se están llevando con las adaptaciones pertinentes, porque sí es cierto que requiere adaptaciones, pero no es diferente. Estamos viendo aplicaciones de inteligencia artificial que te van a servir para mapear y gestionar cuentas en lugar de clientes. Estamos viendo que todo lo que veíamos antes de gestión del contact center es perfectamente igual aplicable, que el conocimiento que puedes adquirir en interacciones con los clientes, con los distintos interlocutores que tienes en una empresa cliente es igualmente aplicable. Es decir, que muchos de estos principios pues, están siendo aplicados de una manera directa, mientras que hay otros en donde veremos implementaciones específicas para resolverlos. Pregunta de Edwin. ¿La hiperpersonalización no genera un sesgo o de burbuja? Si yo quiero ver algo distinto a lo que generalmente la aplicación no me lo mostraría. No sé si te refieres específicamente a Netflix. Digamos que si está suficientemente bien construido, una cosa es que te esté proponiendo cosas y otra cosa es que tú no puedas navegar y terminar encontrando lo que tú quieres. O sea, que veas habitualmente, me estoy inventando, películas de acción y series de ciencia ficción, me estoy inventando por completo, no quiere decir que no te puede interesar ver un documental. Y aunque no te lo esté proponiendo, el sistema es suficientemente bueno como para saber que tú puedes terminar encontrándolo de una u otra manera. Con lo cual, de estas, si solo me baso en la inteligencia artificial para mostrarte el contenido, pues sí, claro que puedo estar teniendo ese sesgo, pero si diseño adecuadamente el recorrido y la experiencia que vas teniendo, pues podré estar mitigando esos efectos negativos. Ana Cristina pregunta, ¿cómo está incorporando la inteligencia artificial en sus procesos y este conocimiento y desarrollando capacidades en los equipos de trabajo para estar más al día teniendo en cuenta la evolución de la... Bueno, pues lo hacemos de diferentes maneras, desde aspectos muy cotidianos a aspectos, pues digamos, que tienen más trascendencia, por ejemplo, en los proyectos. Pero, por ejemplo, cuando desarrollamos tableros de analítica, por ejemplo, en los proyectos de analítica, pues nos aseguramos que hay una inteligencia artificial que ayuda a, por ejemplo, identificar patrones. O, por ejemplo, dentro de nuestras aplicaciones de CRM o nuestras aplicaciones de gestión de candidatos en procesos de selección, estamos siendo asistidos por inteligencias artificiales que nos hacen recomendaciones, nos indican tendencias o nos proponen acciones. De una manera más profunda y que creo que es mucho más relevante, para nosotros es importante estar al día de cómo todo esto está transformándose. Por eso nos aliamos con partners tecnológicos y proporcionamos soluciones desde la perspectiva de la tecnología, pero también desde la consultoría, para poder permitir que nuestros clientes incorporen esas capacidades. Tanto así que las soluciones o estos retos que os estaba nombrando anteriormente sobre la redefinición de la voz del cliente, sobre los journeys individualizados, sobre la gestión del contact center o la hiperpersonalización a través de journeys, son cosas que son reales y que nosotros desde IZO aplicamos y en las que acompañamos a nuestros clientes para que puedan incorporar estas capacidades de inteligencia artificial.
Dice, ¿qué casos de éxito hay en la aplicación de Quality Assurance respecto a interacciones, llamadas, emails, correos? Los que indicas, o sea, Quality Assurance se puede aplicar a estos ámbitos tal cual, con las tecnologías apropiadas, ¿no? Ya sea llamadas, ya sea en email, ya sea en correos, y es posible aplicarlo en todos estos ámbitos. Por supuesto, Saulo, esta sesión pues está siendo grabada, acabará en nuestro canal de YouTube, y también pues tendréis un artículo en el blog en donde pues tendréis acceso y un resumen. ¿Existe una previsión sobre el camino? Pregunta Sebastián. ¿Existe una previsión sobre el camino que van a tomar para ponerse al día las personas y las empresas que trabajan en estas áreas? Si bien es responsabilidad de cada quien, ¿existe un camino general de entendimiento de estas tecnologías? En realidad, Sebastián, yo diría que hay una decisión de negocio que tomar. Tanto en inteligencia artificial como en cualesquiera de los otros ámbitos o tendencias o ámbitos de transformación organizacional, y muy especialmente cuando se incorporan elementos tecnológicos, las compañías tienen que tomar la decisión de si se suman a esta tecnología o cuándo se van a sumar a esta tecnología. Hay compañías que tienen un mindset de estar a la última y vanguardista y quieren estar en etapas iniciales, y otras que deciden incorporarse un poquito más adelante. Para mí, un modelo como la curva de hype de Gartner es un modelo interesante para saber en dónde nos encontramos y plantearnos si tenemos que dejarlo todo para empezar a trabajar en un chat GPT aplicado a nuestra compañía, o si en realidad estamos en un momento de expectativas infladas y tenemos que asegurarnos que vamos a hacer la adopción correcta de la tecnología. No hay una respuesta universal. En realidad, depende de una cuestión de planeación estratégica y táctica, y por tanto del camino que cada una de las organizaciones quiere tomar. En el caso de, pregunta Cristian, en el caso del call center, ¿cómo lograr que el cliente acepte la interacción con la inteligencia artificial y no termine volviendo a llamar a agentes humanos? Aquí hay un criterio que es fundamental, que es mi experiencia pasada. Si mi experiencia pasada es una experiencia negativa, pues entonces voy a tener una predisposición negativa. Si mi experiencia pasada es una experiencia en donde he visto que este chatbot ha sido capaz de resolver a la primera que me he entendido y que ha sido mucho más sencillo que si hubiera tenido que hablar con alguien, pues entonces mi predisposición será favorable la próxima vez que vaya a hablar. Entonces, yo diría, ¿cómo logras maximizar esa interacción? Teniendo éxito en la gestión de tus interacciones y asegurando que no tratas de llevar al chatbot aquellas cosas que no puedes resolver con el chatbot, y asegurando que resuelves muy bien aquellas cosas que sí. Bueno, y aunque tenemos muchas preguntas, vamos a contestar las últimas y con eso pues finalizamos la sesión. ¿Cómo crees que se van a abarcar los problemas de derechos de autor de las obras y creaciones realizadas por inteligencia artificial, ya que es uno de los temas más complejos y debatidos? Pues una de las cosas más interesantes, Julián, es que se están generando, las propias inteligencias artificiales o las compañías detrás de ellas, están generando sus propios mecanismos de, podríamos decir, marca de agua. De tal manera que aun ChatGPT te pueda estar generando un texto y una respuesta em, para un ensayo que estés presentando en la universidad, para un trabajo que tengas que entregar, hay una marca de agua escondida entre todas las palabras y caracteres que te está compartiendo, que permite verificar que ese texto procede de una inteligencia artificial, igual que en las imágenes, igual que en otros ámbitos. O sea, todo esto está cambiando a una velocidad pasmosa, ¿no? Y claro que vamos a tener inteligencias artificiales que detectan contenido generado por inteligencias artificiales. De acuerdo. Y tenemos, pues, para una última pregunta. Muchas empresas, dice Gustavo, están utilizando la inteligencia artificial para testar a los usuarios
a que expresen su idea de buen servicio y se crean imágenes con estos textos de manera de hacer prototipos de cuál sería el mejor servicio. Muy interesante. No conocía esta aplicación en concreto, Gustavo, pero claro, o sea, aquí el espacio de aplicaciones que es virtualmente infinito, ¿no? Y lo que al final hacemos es incorporar estas o las capacidades que tienen las inteligencias artificiales, que no son infinitas, pero buscarles aplicaciones concretas en donde nos ayuden a tomar mejores decisiones, ¿no? Y si sabemos que la representación visual de servicio es algo que ayuda a que nuestros clientes nos den un mejor feedback y a construirme y a tomar mejores decisiones, pues ¿por qué no lo vamos a hacer? Bueno, pues con esto, y estamos un poco pues, por encima de la hora, terminamos nuestra sesión de hoy. Hemos estado viendo muchas cosas en esta sesión. Espero que nos haya servido también para desmitificar la inteligencia artificial, para que veamos cuáles son caminos concretos y tangibles en los que se está trabajando y en los que se está aplicando, muy concretamente en la gestión de las experiencias, y que a partir de aquí pues, no nos dé ningún miedo trabajar con las inteligencias artificiales, porque tengamos la tranquilidad que de momento no van a estar conquistando el mundo. Así que de mi lado solo me queda daros las gracias. Pues como siempre, un placer compartir este espacio con todos vosotros desde el lugar del mundo en el que os encontréis, y seguimos en contacto. Un saludo muy fuerte. Chao.